Los municipios que conforman la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Unos datos positivos en los que también se destaca desde la propia Mancomunidad el éxito de las campañas de sensibilización. Enseguida vamos a ahondar largo y tendido en la comparecencia pública que ha hecho el propio presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Jaime Carnicero, en los próximos minutos. Pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que viene marcada en este caso por la Asociación de Afectados por la fábrica de Caobar instalada en Taracena, quienes advierten de las consecuencias para la población si no se toman medidas de control en la emisión de partículas. Hay trabajadores de la empresa afectados por silicosis y ahora los vecinos viven con miedo y preocupación. También vamos a repasar el mundo de los deportes en una página deportiva, José Virgilio, en la que hacemos un poco un balance más sosegado ya en la jornada del martes de todo lo que ha dado la última competición liguera. Sí, porque además la mayoría de los partidos fueron el domingo. Si hablamos de fútbol, sí que es verdad que fue un poquito antes el Balonmano Guadalajara, pero ahora ya tenemos tiempo, después de todas las carreras que nos pegamos los lunes. Vamos a echar números, vamos a ver cómo están nuestros representantes en las clasificaciones y sobre todo vamos a ir pensando ya también en la próxima jornada. Por ejemplo, en el Deportivo Guadalajara hoy la plantilla ha tenido día de descanso, pero con el buen sabor de boca que le dejó la primera victoria a domicilio en Écija. También buen sabor de boca con la primera victoria, en este caso liguera, dentro del Club Deportivo Azuqueca, con un triunfador claro, Esaú, al que vamos a escuchar, autor de 2 tantos, y otro que pasó por el plató de nuestro deporte, su técnico Miguel López, que nos dice cómo lo llevan a esta altura de la campaña. Vamos a recordar el gol que le costó 2 puntos, esta vez en Huesca. La historia se repite, le había pasado en Gijón, ahora le ha pasado en Huesca. Hoy ha habido rueda de prensa para hablar del partido de mañana contra el Barça y hemos aprovechado para preguntarle qué pasa en los últimos minutos al Balonmano Guadalajara, a su técnico Mateo Garralda, y por supuesto nos ha contestado. En media horita escuchamos lo que nos ha dicho. Gracias, José Virgilio. Hasta ahora nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad y lo hacemos a través de nuestros titulares. A lo largo del informativo vamos a hablar de que el Partido Socialista presentará mociones en todos los ayuntamientos de Guadalajara, así como en la Diputación, para evitar el copago de la medicación hospitalaria en Guadalajara. Este martes ha hecho entrega de un cheque por valor de cerca de 7.200 euros a la Fundación Nipace. Es el dinero recaudado en la actuación de los monologuistas Leo Harlem y Dani de la Cámara en ferias. También repasaremos la página de los embalses, volviendo a tener que darles la noticia de que sigue perdiendo agua la cabecera del Tajo, en este caso 10 hectómetros cúbicos. Y el proyecto de Guadanetwork fue presentado este lunes. No se lo pierdan porque en unos instantes les contamos qué es esto del Guadanetwork. Se cierra el año hidrológico y lo hace con una valoración satisfactoria por parte del presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Aunque nos acercamos a una primavera en nivel de prealerta, gracias a las lluvias se consiguió dar la vuelta a la situación, haciendo que los meses de verano en los que no ha llovido hayan transcurrido sin problemas. En la Mancomunidad de Aguas del Sorbe se ha conseguido reducir el consumo de agua y aumentar las reservas. Acabado el año hidrológico, toca hacer balance y parece que es satisfactorio tanto por el volumen de agua consumida, que se ha logrado reducir, como por las reservas de agua, que están en un 64%. Un año enormemente satisfactorio. Satisfactorio en cuanto a las reservas, que hemos tenido un gran volumen y un gran porcentaje de media, de un 64% de media de reservas durante las 53 semanas que componen el año hidrológico. Un volumen o una satisfacción importante en cuanto al ahorro, esos más de 3.700.000 metros cúbicos comparados de agosto a agosto. Desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe destacan el éxito de las diferentes campañas de concienciación destinadas a diferentes colectivos como escolares y hosteleros. Continuando con el balance de las actividades de la Mancomunidad, no podían olvidarse de la conexión al Corlo-Etap. Jaime Carnicero asegura que esta vez sí está prácticamente terminada. Los que decían que ya estaba finalizada, verdad que teníamos que oír algunas declaraciones, pues bueno, pues ese prácticamente finalizada pues ha costado varias semanas, porque ha habido que hacer un centro de transformación, una serie de accesos, una serie también de telecontrol y de telegestión, porque claro, el agua no es coger, abrir una compuerta y decir agua va, ¿no? Hay que hacerlo con conocimiento y ahora solo queda la concesión de 16 hectómetros con la que se podrán poner en marcha otros proyectos. Una concesión que, según ha destacado Carnicero, es muy deseada por todos los alcaldes que conforman la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, con independencia de su color político. El Ayuntamiento de Marchamalo, que además hoy celebra, ¿no?, un pleno, quiero recordar, y que van a debatir una moción de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, aquí votó en contra del convenio de Alcorlo-Etap y de la tercera conducción. Pues bueno, a pesar de votar en contra, tenemos una carta firmada por el alcalde
del Ayuntamiento de Marchamalo de hace muy pocos días, de hace muy pocas semanas, en donde manifestaba su pleno interés de que pudiésemos informar sus abastecimientos, informar su viabilidad de abastecimiento de agua en los proyectos que tiene encima de la mesa. En la misma línea y a preguntas de los medios de comunicación, desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe se ha valorado el buen momento que se vive en la actualidad, aunque no descarta que haya que adoptar medidas como mezclar el agua en un futuro. Tener reservas de agua es de celebrar. Este es el motivo por el que el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe asegura que esta situación ayuda a jugar con el caudal. Al tener el agua de Alcorlo nos va a permitir jugar con dos caudales, esos 16,3 hectómetros y la concesión de 40 y tantos hectómetros cúbicos que tenemos en Beleña. Que duda cabe que si tenemos Beleña, que se está aumentando el consumo y hay buenas precipitaciones, hay buenas reservas, se utilizará más Beleña que Alcorlo. Sin embargo, Jaime Carnicero afirma que se trata de una excepción, porque aunque venga un otoño lluvioso, todo parece indicar que volverá la sequía. Pocos años hidrológicos hemos comenzado como vamos a comenzar ahora. La tónica general pues es como comenzábamos el año pasado. Una situación preocupante, los veranos cada vez son más secos. En este verano no ha llovido prácticamente nada, y sin el prácticamente. Salvo un día de ferias. El miércoles de fiesta sí que llovió en Guadalajara, pero no ha llovido prácticamente nada, ¿no? Y esa es la tónica general. Con una reserva, con una fuente adicional de Alcorlo nos permitirá jugar con caudales. Con una tercera autopista, con una tercera vía de agua, nos permitirá dar la viabilidad técnica para informar a los proyectos, cosa que ahora mismo no tenemos. Además, el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe asegura que de ser necesario se mezclará agua, pero sin ser perceptible. Lo que sí le puedo decir es que, y además así lo atestiguan los diferentes informes de los servicios de laboratorio de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, es que en el que apenas se va a notar prácticamente cuando se mezcle el agua de Alcorlo con el agua del Sorbe. También es cierto que cuando se metía agua de Lenares al agua del Sorbe no es que se metiese un 5%, ni un 10%, si es que prácticamente iban a la par, iban al 50%. Hombre, si tenemos esta capacidad, lo suyo sería pues, ir en un porcentaje muy pequeñito, de un 5%, de un 10%, e ir jugando con esos caudales. Eso sí, Carnicero no puede dar fecha de una supuesta mezcla del agua porque no todo puede preverse. Pues mire, si sigue lloviendo y llegan las nieves, pues a lo mejor en este invierno o en este otoño no hace falta meter agua de Alcorlo, pero si luego comienza un año difícil y tenemos una primavera seca y tenemos un verano seco, pues tendríamos que meter agua de Alcorlo pues en el verano. Por otra parte, Jaime Carnicero ha hablado también sobre los regantes y aquel malentendido que tuvo lugar hace meses con el presidente de APAG. El presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe asegura que ellos también son partidarios de una presa más y que siguen apostando por la conexión Sorbe-Bornova. Yo creo que en el tema del agua sí que estoy de acuerdo en que no se puede jugar y no se puede pensar hoy una cosa y pasar mañana otra. Claro que a mí me hubiese gustado que se hubiesen realizado una segunda presa, claro que sí. Y es una cuestión que lo llevamos diciendo desde la Mancomunidad hace mucho tiempo, pero tampoco nos vamos a tirar piedras hacia arriba para que nos caiga. Ahora mismo tenemos lo que tenemos, que es la conexión del Alcorlo-Etap, que nosotros seguimos proponiendo la conexión Sorbe-Bornova y que incluso en las alegaciones que se han presentado en la cuenca del Plan del Tajo, así lo hemos establecido y así lo hemos presentado para que aparezca de una manera más clara y más definida. Sí venía de una forma, pues bueno, expresada como una declaración de intenciones, pero que nosotros lo hemos pedido para que forme parte del plan de inversiones de los próximos años, y así ha sido una alegación que se ha presentado, una de las varias alegaciones que se ha presentado por parte de esta mancomunidad. Hablaremos esta semana, mañana miércoles, a partir de las 10:30 de la noche, largo y tendido, sobre este cierre del año hidrológico con el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, ya que Jaime Carnicero nos acompañará en plató para abordar todos estos asuntos y otros tantos que siempre merece la pena destacar y repasar. Él será, como les decimos, nuestro invitado. Vamos a pasar ahora a medir, seguimos hablando de agua, pero vamos a pasar ahora a medir nuestros embalses, porque en los últimos días la cabecera del Tajo entre Peñas y Buendía ha perdido 10 hectómetros cúbicos. Los embalses de la cabecera del Tajo entre Peñas y Buendía han perdido 10 hectómetros cúbicos desde la última medición, almacenando esta semana un total de 719 hectómetros cúbicos, es decir, están al 29,06% de su capacidad, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
De este modo, el embalse de Entrepeñas pierde 5 hectómetros cúbicos y se queda con 286, por lo que está al 34,25% de su capacidad total, mientras que el de Buendía pierde 5 y se queda con 433 y está al 26,41% de su capacidad total. Hace un año, por estas fechas, los pantanos de la cabecera del Tajo sumaban 590 hectómetros cúbicos, estaban al 23,8% de su capacidad total. El 26 de septiembre, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura autorizó trasvasar un máximo de 228 hectómetros cúbicos para el primer semestre del año hidrológico 2013-2014, es decir, entre el próximo mes de octubre y marzo de 2014, de los que El 26 de septiembre, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura autorizó trasvasar un máximo de 228 hectómetros cúbicos para el primer semestre del año hidrológico 2013-2014, es decir, para el próximo mes de octubre a marzo de 2014, de los que 58,4 hectómetros cúbicos serán para abastecimiento. En total, la cuenca del Tajo acumula esta semana 6.083 hectómetros cúbicos de agua embalsada, 59 menos que la semana pasada, y está al 55,26% de su capacidad total, que es de 11.007 hectómetros cúbicos. De los otros 8 embalses restantes de la provincia de Guadalajara, 6 han mantenido sus reservas, uno las ha aumentado y otro las ha disminuido. Así el de Alcorlo se queda con 49 de sus 180 hectómetros embalsables. El de Almoguera se sitúa con 6 a 1 de su máximo. El de Latance se mantiene con 4 de los 35 máximos que puede almacenar. El de Palmace se queda con 10 a 21 hectómetros de su máximo. El de La Tajera se mantiene con 18 de los 59 embalsables y el del Vado se sitúa en 14 hectómetros de los 56 que puede albergar. El embalse de Beleña pierde un hectómetro y se queda con 34, 19 de su máximo, y el del Volarque gana un hectómetro y se mantiene con 27 de sus 31 embalsables. Y ahora vamos a ir conociendo poco a poco, se lo iremos contando a lo largo de las próximas semanas, de manera pormenorizada, los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2014. Ayer mismo los presentaba el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, en las Cortes de Castilla-La Mancha. Los presupuestos que ha elaborado el Ejecutivo Regional y a los que el Consejo de Gobierno daba luz verde el pasado jueves ya están en las Cortes. Esta mañana el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha entregado el pendrive con las cuentas al presidente de la Cámara, Vicente Tirado, para continuar con el trámite parlamentario. Un trámite que a buen seguro pasará por una enmienda a la totalidad por parte del PSOE, que dicen estar casi seguros de que los presupuestos no darán cobertura a los problemas ciudadanos y por eso optarán por esta iniciativa que el PP tacha ya de irresponsabilidad. Nosotros plantearíamos la enmienda a totalidad de devolución del texto al Gobierno y estaríamos dispuestos a sentarnos con el Gobierno a hablar de los presupuestos, como hemos estado durante todos estos meses, sabiendo que lo que creemos que tienen que hacer los presupuestos es eso, dar respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos. Cuando yo formaba parte de un partido en la oposición, jamás se nos dio la posibilidad, como se ha dado, de trabajar desde el mes de mayo, desde el 5 de mayo creo que se produjo el primer ofrecimiento formal, sin algaradas, sin medios de comunicación, sin nada, de sentarse a trabajar a la oposición, y que sin haber querido trabajar en la elaboración de los mismos, ahora sin conocerlos, es que esto ya es el no por el no, pues eso, fruto de su irresponsabilidad, y esas declaraciones pues se caen por su propio peso. Nuevo trámite parlamentario para las cuentas regionales, de las que, recordemos, ya está aprobado su techo de gasto fijado para este 2014 en 5.676 millones de euros. Miedo y preocupación en Taracena tras los casos de silicosis detectados como consecuencia de la fábrica de Caobar, una grave enfermedad que afecta a las vías respiratorias y a la capacidad pulmonar. Advierten que no solo ellos, también los habitantes de Iriepal y los de los barrios más próximos a la Ronda Norte podrían resultar afectados por el polvo de la fábrica. Los vecinos de Taracena tienen miedo y viven preocupados tras los casos de silicosis que se han detectado en la empresa Caobar. Aseguran que no solo trabajadores y vecinos de Taracena están expuestos al polvo de caolín, sílice y cuarzo y por lo tanto a sufrir enfermedades que afecten a las vías respiratorias y a la capacidad pulmonar. También corren riesgo los vecinos de Iriepal y de los barrios cercanos a la Ronda Norte de Guadalajara. El principal problema es que la empresa estaría incumpliendo, según denuncian, las normas para controlar sus emisiones al exterior y el ruido. En varias ocasiones, además del polvo habitual, el pueblo ha aparecido totalmente cubierto
por el caolín. Este es solo un ejemplo más de la situación por la que pasan estos vecinos. Desde la Asociación de Afectados por Caobar denuncian el crecimiento de las instalaciones sin ningún tipo de control. Estas instalaciones han ido aumentando sin control ninguno por parte de nadie, de ninguna autoridad de Guadalajara. De la misma manera que el ruido y el polvo en suspensión también han ido aumentando progresivamente. Unas emisiones incontroladas y no son las únicas. Vierte al año toneladas de agua de mineral con caolín, sílice y cuarzo a la red de saneamiento del pueblo. Red que no tiene depuradora y va directamente al río Henares a través del arroyo de Santana. No quieren que se cierre la fábrica, pero a lo que no están dispuestos es a poner en riesgo su salud. No estamos dispuestos a cambiar la salud de todos por el trabajo de algunos. Piden que acaben las molestias de ruido y los perjuicios por el polvo, tomándose las medidas necesarias tanto por parte de las instituciones como por parte de la empresa. La Asociación de Afectados por la fábrica de Caobar dice que la empresa ha abusado de Taracena. Aseguran que solo tiene permiso como lavadero de minerales y que las propias autoridades desconocen lo que ocurre en ese lugar. Aunque eso sí, por el momento se mantienen prudentes porque tras la reunión mantenida con el delegado de la Junta les ha comunicado que se está trabajando para saber qué es lo que ocurre. Caobar ha abusado de Taracena todo lo que ha querido. Pensamos que con la colaboración de las autoridades de Guadalajara. Digo que pensamos que con la colaboración de las autoridades de Guadalajara porque esta fábrica solamente tiene permiso como lavadero, que nosotros sepamos. Hace unos años pusieron un molino. Uno de los vecinos les dijo al dueño de Caobar que cómo se les ocurría poner un molino allí sabiendo que tarde o temprano tenían que quitar la fábrica de Taracena. La contestación del dueño de la empresa fue que mientras las autoridades de Guadalajara se lo consintieran, que bueno, que ahí estaban. Aunque la asociación se ha creado recientemente, dicen tener el respaldo de los vecinos de Taracena, algo que no es fácil, puesto que muchos de sus habitantes trabajan o tienen familiares trabajando en la fábrica. Si no fuese por el miedo de dar la cara de algunos de ellos, tendrían más miembros en la asociación. Muchos, claro, porque tienen vecinos o porque tienen familiares trabajando en la fábrica, pues no se atreven a dar la cara. Vamos a tener más reuniones. Vamos a informar al pueblo de todo lo que pasa, porque la verdad es que nos han tenido en la ignorancia totalmente. Porque esto de la silicosis, lo que menos pensábamos nosotros es que iba a surgir estos problemas. Siempre han dicho que no pasa nada, que el caolín es muy sano, que hacen aspirinas, que hacen platos, que, en fin, una serie de cosas que, bueno, pues si no pasa más que eso. Y en definitiva, la molestia la tenemos que tener porque, oye, hay unos puestos de trabajo y demás, pues nos aguantaremos. Pero una vez que han surgido estos casos, la cosa ya es más grave. O sea, no se trata de que estemos más o menos cómodos en Taracena. Es que podemos estar enfermos, incluso los que no tenemos nada que ver con la fábrica. Porque yo he trabajado en una fábrica tóxica y cuando yo iba a trabajar sabía lo que me exponía. Si es que esta fábrica estuviera a 500 metros... Pues bien, pero es que está en las tapias de nuestras casas. Entonces, no solamente ya pensamos que estén contaminados los que están trabajando, que hay muchos más de los que dicen. Es que posiblemente nosotros, que no tenemos nada que ver con la fábrica, solamente las molestias que recibimos, posiblemente estemos contaminados también. Sobre si consideran que el cese preventivo de la actividad es una solución, los miembros de la asociación también han hablado. No es que quieran precisamente esto, pero sí que se tomen medidas correspondientes con las que se ponga freno a los problemas de salud. Si esto es así, esto no puede seguir continuando según está, porque la fábrica sigue a su ritmo habitual, salvo cuando cree que le están haciendo mediciones, como el otro día que fue la Policía Municipal a hacer mediciones y en cuanto aparcó el coche cesaron la actividad. Entonces no sé si esas mediciones
esas mediciones van a ser muy representativas. Lo que sí nosotros queremos pedir, desde luego, es un estudio serio y continuado. Serio y continuado porque, claro, no es lo mismo hacer mediciones de partículas en polvo en suspensión el 15 de agosto con canícula y con la atmósfera cargada que un día de lluvia. Nosotros queremos algo que sea representativo y que se haga una media real de las emisiones que emite la fábrica. Les mantendremos informados sobre este asunto. Cambiamos de tema. El Partido Socialista va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de Guadalajara, así como en la propia Diputación Provincial, y lo hará para evitar el copago de la medicación hospitalaria en Guadalajara. Además, los socialistas han presentado ya una proposición no de ley para evitar esta resolución de copago en toda la región. En este sentido, María Antonia Pérez León ha instado al Partido Popular de Castilla-La Mancha a que rechace esta medida, como ya han hecho 11 comunidades autónomas. Este 1 de octubre entra en vigor la resolución en la que se establece el copago de medicamentos de dispensación ambulatoria en el hospital para dolencias graves o crónicas. Así, enfermos de cáncer, esquizofrenia o sida, entre otras enfermedades, tendrán que pagar en torno a un máximo de 4,20 euros por medicamento. Una medida que, según el consejero de Sanidad, José Ignacio Echaniz, se llevará a cabo en Castilla-La Mancha, aunque no de momento. Por su parte, desde el Partido Socialista, María Antonia Pérez León insta al Gobierno regional a que no pongan en marcha esta nueva medida, tal y como dice ha ocurrido ya en otras 11 comunidades autónomas. Pero el consejero, el señor Echaniz y la señora Cospedal, entendemos que es la que está detrás de esas declaraciones, puesto que no ha dicho otra cosa, nos ha dicho que se va a poner en marcha, que él va a cumplir con el Gobierno, que él va a ser leal a Rajoy. Desde luego va a ser leal a Rajoy, al gobierno de Rajoy, al gobierno del PP, pero no va a ser leal a los castellano-manchegos, ni va a ser leal con los pacientes de Guadalajara. Así, según datos del PSOE, un paciente de SIDA pasaría a pagar 90 euros mensuales más y una familia con algún enfermo de cáncer entre 400 y 500 euros más de lo que paga actualmente. Para evitar este nuevo copago, el Partido Socialista ha presentado ya una proposición no de ley y llevará diferentes mociones al respecto en todos los ayuntamientos de Guadalajara, así como en la Diputación Provincial. Queremos que la señora Cospedal, el señor Echaniz, la señora Guarinos y el señor Román se comprometan con los enfermos de Guadalajara y les digan claramente que no se va a poner en marcha esa medida nunca en Castilla-La Mancha. Que no se va a poner en marcha, diga lo que diga el Gobierno, porque ya hay 11 comunidades que han dicho que van a buscarle las vueltas a la norma para no ponerlo en marcha. Guadalagua informa que se va a proceder al corte del suministro de agua en la calle Teniente Figueroa, en toda esta calle, el miércoles 2 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, momento en el que se restablecerá el suministro. Este martes se ha hecho entrega de un cheque por valor de cerca de 7.200 euros a la Fundación Nipace. Este dinero viene de la actuación de los monologuistas Leo Harlem y Dani de la Cámara, que tuvo lugar durante las ferias y fiestas de este año y cuya recaudación íntegra ha ido para esta fundación contra la parálisis cerebral. El cheque lo ha entregado el propio alcalde de Guadalajara, Antonio Román. Durante las ferias de este año tuvo lugar la actuación de los monologuistas Leo Harlem y Dani de la Cámara. Fueron muchos los que fueron hasta el auditorio Buero Vallejo para pasar una tarde entre risas con estos monstruos de la comedia. Pero había un fin solidario: lo recaudado iría a la Fundación Nipace, que ayuda a los niños con parálisis cerebral. Este martes se ha hecho entrega del cheque que abona los cerca de 7.200 euros que se recaudaron esa tarde y que suponen una buena ayuda para esta fundación que tanto bien hace a los 120 niños, tanto de Guadalajara como de otras partes de España, que se tratan a lo largo del año. Desde el Ayuntamiento se ha querido destacar la importancia de este proyecto. Un proyecto en el cual han innovado en tecnología, y yo recuerdo a Ramón hace muchos años cuando visitaba diferentes países para tratar de traer a Guadalajara, tratar de traer a España tratamientos o alternativas de tratamiento para mejorar la situación. En ese caso era de su hija, pero no solo pensaba en su hija, porque a lo mejor su hija la podría haber llevado a tratar a otros lugares de Europa o del mundo. Él consideró que era mejor traerlo a España para que los niños españoles tuvieran otras alternativas de tratamiento, las mejores a su juicio, o al juicio, mejor dicho, de la Fundación Nipace. El presidente de esta fundación, Ramón Rebollo, ha querido mandar un mensaje de ánimo para todas aquellas familias que tienen un niño con
con este problema. Pero no hay que verlo como un problema, hay que verlo pues desde otro punto de vista y hay que verlo desde la perspectiva de que hay soluciones, que aunque la parálisis cerebral no tiene cura, pero podemos hacerle mucho al niño, ¿no? Sí que hay que empezar a trabajar inmediatamente que te han dado la noticia de que tu hijo tiene una lesión cerebral, hay que empezar a trabajar duro, pero duro me refiero a sábados, domingos y todos los días de la semana, pero sin dejarlo y mirarlo siempre con mucho optimismo. Si quieren colaborar, no deben perderse el partido benéfico Mete un gol a la parálisis cerebral, que tendrá lugar el próximo 11 de octubre en el Palacio Multiusos y que reunirá a un buen número de famosos y periodistas. Con una aportación tan pequeña como son solo 2 euros, podrán ayudar en gran medida a estos niños. Más cosas. El proyecto Guada Network fue presentado este lunes. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar las relaciones entre empresas y crear redes profesionales y estructuras que generen oportunidad de negocio. Además, también persigue incrementar la empleabilidad por medio de colaboraciones en proyectos. Este lunes se presentó el proyecto Guada Network, un proyecto que tiene como objetivo facilitar las relaciones entre empresas y crear redes profesionales y estructuras de apoyo para generar oportunidades de negocio, además de fomentar el contacto entre profesionales y clientela para los miembros de los grupos y así incrementar la empleabilidad de los participantes por medio de colaboraciones de estos mismos a través de diferentes proyectos. La vocación de estos foros es de crecimiento. Hacemos reuniones de unas 20 personas máximo para que sean operativas, pero a medida que se vaya apuntando más gente se podrán desdoblar, incluso especializar por sectores, aunque la base ahora es que no haya competidores directos en cada reunión. Moderamos un poquito la asistencia de las empresas que participan para enriquecerla. La duración de las reuniones será de 2 horas como máximo y cada participante se presentará y expondrá su negocio o proyecto empresarial. A estas reuniones también acudirá algún experto para solventar las dudas de los asistentes. Para inscribirse no hay más que acceder a las páginas web www.coeguadalajara.es o www.ceiguadalajara.es. A través del espacio Guada Network y rellenar un formulario. Se deberá abonar la cantidad simbólica de 5 euros que se utilizará como compromiso de participación. Un asunto más. Este fin de semana Humanes ha homenajeado a la figura más representativa del municipio, el poeta de la generación del 36, Ramón de García Sol. Homenaje realizado con motivo del centenario de su nacimiento a través de la presentación de un libro que versa sobre la obra y la vida del poeta. Han pasado 100 años desde que el poeta de la generación del 36, Ramón de García Sol, naciera en Humanes, por lo que el municipio decidió durante este fin de semana realizarle un homenaje por sus casi medio centenar de obras literarias escritas, así como por llevar el nombre de Humanes fuera de las fronteras del municipio. Homenaje en el que se presentó el libro del cronista Francisco Lozano Gamo, El regreso para siempre, sobre la obra y la vida del poeta de Humanes. Miguel Alonso Calvo se fue sin hacer ruido, ni ostentaciones y sin laureles. No le hacían falta, porque hombres de su categoría no necesitan esas cosas sociales. La historia se encarga de colocar la corona merecida a quienes como él labraron la gloria de las letras españolas. Creo que hoy estamos haciendo lo propio. Ramón de García Sol, como es conocido Miguel Alonso Calvo, practicó la poesía social. Pasó su infancia en Guadalajara, donde dio los primeros pasos literarios para después trasladarse a Madrid. Sin embargo, durante su larga estancia en la capital continuaría teniendo muy presente el orgullo propio de su lugar de origen. Un poeta que nunca ocultó el amor por su pueblo, Humanes. Un poeta comprometido siempre con su tiempo, un poeta que amaba sus raíces familiares y también geográficas, destacando a la mujer en la figura de Josefa, su madre, y también de Mariuca, su esposa, y un poeta comprometido socialmente siempre con los más débiles y humildes. Homenaje que, tal y como señalaba el propio autor del libro sobre su figura y obra, ha tenido que esperar 20 años, desde que García Sol muriera en Madrid en el año 1994, momento en el que sus cenizas serían esparcidas sobre el río Sorbe, tal y como el poeta había deseado.